Bienvenidos queridos hermanos y hermanas, queridos amigos en el estudio del Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda del Señor tenemos una nueva lección para presentarle. Estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel, que fue ausente en la semana pasada, pero ahora estamos con ayuda de Dios dispuesto de compartir con ustedes esas verdades tan importantes. Promesa para hoy. Seguimos con el tema del Espíritu Santo y la importancia que tiene en nuestra vida espiritual, así también como en la vida espiritual de todos ellos que se acercan del Señor. Vamos a empezar con una oración en silencio. Amén. Empecemos con una revisión de la estructura de la lección y tenemos la primera, la introducción de nuestra lección promesa para hoy. Tenemos un testimonio muy importante, el testimonio para la iglesia, tomo 8, y después sigue la introducción, siempre con sus discípulos. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo entró o influenció la obra de los discípulos y cómo ellos podían y cómo fueron capacitados para hacer obras especiales y dar un testimonio extraordinario solo porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Así también para hoy la única solución que tenemos es tener Espíritu Santo en la manera semejante, igual como los apóstoles en su tiempo. El segundo subtítulo, la promesa es para todo el que oye el llamado de Dios. Se dedica especialmente de la promesa que encontramos en los Hechos de los Apóstoles. Es el Espíritu Santo derramamiento de la lluvia temprana solo para los apóstoles, o es esta medida del Espíritu Santo especial para todos ellos que viven también hasta nuestros días. Es un tema muy importante, es prácticamente el asunto principal, central de la lección, y como podemos ver empieza con la pregunta número 2. Siguiendo más allá, vamos a ver el otro subtítulo, experiencias de las épocas apostólicas. Se confirma prácticamente la promesa que fue dada a los apóstoles y se analizan un poco más algunas experiencias que tenían los apóstoles y cómo ellos fueron capacitados para predicar el Evangelio con mucha fuerza. Siguiendo adelante viene el último subtítulo, la disposición de Dios para dar su Espíritu. Es prácticamente el cierre de la lección, la pregunta número 7, y estamos tocando un punto muy importante. ¿Podemos hoy obtener este mismo poder que tenían los apóstoles, sí o no? Eso es debate de esa lección. Y por supuesto, si tenemos ese poder, entonces, ¿qué resultados podemos alcanzar? Prácticamente es como decía las otras preguntas, igual como los apóstoles. Entonces, es muy importante también tocar el punto, y si no recibimos el Espíritu Santo es ¿por qué no lo recibimos? ¿Dónde están los obstáculos? Y de esa manera podemos cerrar esa lección con un mensaje muy positivo y muy importante para toda nuestra visita y miembros de la iglesia. Con la ayuda de Dios vamos a regresar ahora en la pregunta número 1 y vamos a analizar la lección con más detalles y con ayuda de Dios queremos entrar en los puntos centrales con nuestra querida hermana Raquel. La primera pregunta dice, ¿qué promesa les dio Jesús a sus discípulos antes de partir? Bueno, es una continuación prácticamente de la lección pasada. ¿Qué promesa? El Señor combinó la promesa con una comisión.
Es decir, siempre que Dios nos encomienda una labor o nos confía una responsabilidad, Él también nos habilita o procede a facilitar las condiciones necesarias para que realmente podamos cumplirlas. Entonces, en este contexto, nosotros sabemos que Jesús anunció a sus discípulos reiteradamente el hecho de que un día Él iba a partir. Pero el hecho de que no estuviera con ellos literalmente en la tierra, en forma física y presencial, no significaba que los había abandonado, todo lo contrario. Un representante suyo, que es la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo, vendría con el objetivo de asistirlos, capacitarlos, darles el poder y también facilitarles el cumplimiento de la gran comisión que el Señor les había dado de predicar el Evangelio hasta el fin del mundo. Así que Él promete su presencia, promete su asistencia y promete una colaboración especial de capacitación para realizar esta labor a través del Espíritu Santo. Esta situación especial que se dio entre Jesús y los discípulos es absolutamente practicable a nuestra condición personal, lo cual quiere decir que aunque no tenemos la dicha ahora de tener una convivencia personal con Jesús, sí tenemos la esperanza que lo tendremos en el futuro. Ahora Dios también hace plausible para nosotros esta misma promesa. El Señor nos ha dado esta misma comisión, que es también confiable a nosotros como pueblo en el tiempo presente, y las mismas condiciones, así como el mismo poder, está acompañado con la promesa. Así que aun cuando nuestra labor parece inalcanzable y humanamente supera nuestras capacidades, que son altamente limitadas, el Señor promete, asegura y cualifica por medio de la entrega de su Santo Espíritu a su pueblo también hoy a cumplir esta misma comisión. Muy interesante, me recuerdo una de las preguntas de la lección pasada que hablaba de qué fue confirmado prácticamente con el derramamiento del Espíritu Santo. Fue confirmado que Jesús tenía la potestad, que Él de verdad regresó en su reino celestial y envió el Espíritu Santo. Así en una forma semejante aquí también tenemos esa confirmación. ¿Qué promesa le dio Jesús? No solo le dio una promesa, pero esa promesa de verdad vino a un cumplimiento y vamos a ver en qué forma se cumplió esa promesa, de una forma maravillosa. Seguimos en la pregunta número 2. ¿Qué afirmó apóstol Pedro con respecto a la promesa del largo alcance del Espíritu Santo? Ahora llegamos en este punto tan especial. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, pero los apóstoles fueron especiales, ellos vivían con Cristo y por eso ellos recibieron una medida del Espíritu Santo especial, pero nosotros no podemos porque vivimos en otro tiempo, entonces nosotros esperamos otro tipo o tenemos otra medida del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Qué dijo Pedro relacionado con esa promesa? Después del derramamiento de la lluvia temprana sobre los 120 en el aposento alto, inmediatamente la acción se sobrevino en una forma espectacular. Y en Hechos 2, versículos 38 y 39, tenemos parte mencionado del resultado espectacular del discurso expuesto por Pedro bajo la influencia del Espíritu Santo. Y obviamente al exponer claramente el mensaje, la responsabilidad y la apelación a una confesión y cambio de vida, el Espíritu Santo trabajó en los corazones de los oyentes, solicitando ellos a su vez directamente a Pedro: ¿qué haremos? ¿Aceptan su responsabilidad? ¿Comprenden
interiorizan el mensaje que Dios les está dando a través de Pedro, y ahora es contundente la respuesta del mismo, y es: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Pero eso no era todo. El objetivo era recibir el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Y el sentido de extensión y de amplitud de esa promesa está claramente especificado en el segundo versículo, cuando se nos dice que esta promesa es dada a vosotros, a vuestros hijos y a todos aquellos que están lejos, pero que han sido llamados por Dios para recibir este maravilloso mensaje. Bien, cuando este hecho histórico se nos redacta en las Sagradas Escrituras, no es simplemente una referencia informativa. Además de gozarnos por el maravilloso impacto que la obra del Espíritu Santo tuvo sobre los discípulos y sobre sus oyentes, es también altamente motivador para nosotros como pueblo hoy. El Señor promete esta capacitación especial por medio de su Santo Espíritu, y podemos tener la garantía que el resultado, cuando se predique con la intensidad y cumpliendo las precondiciones que ya en la lección pasada mencionamos, el éxito será fulgurante e inmenso. Y la aceptación de la verdad tendrá tal acogida que realmente será impresionante, impactante, la aceptación y el efecto que va a tener. Así que el derramamiento de la lluvia temprana tiene su proyección hasta nosotros hoy, y de hecho la misma experiencia tiene que realizarse en cada uno de nosotros individualmente y también corporativamente como iglesia, de manera que este mismo resultado se dé, ya que se nos promete que la lluvia temprana es también dada a todos aquellos antes de que reciban la lluvia tardía. Muy bien, muchas gracias. Muy bien que mencionaste también la lluvia tardía, la lluvia temprana. Todavía estamos hablando de la lluvia temprana, no hablamos de la lluvia tardía. Sin embargo, considerando ese segundo testimonio, aquí vamos a ver, Dios nos ha prometido todo poder, porque la promesa es para vosotros, vuestros hijos, y para todos los que están muy distantes, tantos como el Señor llame. Todo poder, dice, significa que no hay limitaciones, especialmente la lluvia temprana, como estudiamos en las lecciones anteriores, tiene que ver con nuestra victoria, no solo victoria en la batalla de predicar el Evangelio, pero en primer lugar en nuestras batallas personales. Podemos vencer el pecado, podemos vencer las tentaciones, podemos poner bajo el control nuestra naturaleza caída, pecaminosa, bajo el control del Espíritu Santo. Eso es la lluvia temprana, y ese todo poder es prometido no solo a los apóstoles, pero a todos ellos que van a aceptar a Jesús y van a ser llamados por Él. Seguimos adelante y vamos a ver por cuánto tiempo permanecería el Espíritu Santo con los discípulos. Fue solo un rato, quizá algunos meses, un año. ¿Cómo fue la experiencia de los apóstoles con el Espíritu Santo? Recordemos que Dios es infinito y sus promesas y su palabra también lo son. Por lo tanto, la entrega del Espíritu Santo, el Señor Jesús la declara como para siempre. Dice, y estará para siempre con vosotros. Es decir, cuando Dios nos da algo tan importante, tan significativo y de tal envergadura, con el fin de capacitarnos, prepararnos y dirigirnos para cumplir su misión, Él lo da sin medida y en una forma indefinida en el tiempo. Lo cual quiere decir que no podemos limitar la obra del Espíritu Santo a dos grandes momentos, como sería
el derramamiento de la lluvia temprana y la lluvia tardía que estamos esperando. En todo ese proceso de tiempo, que no haya habido una demostración impresionante del Espíritu Santo no es una limitación que Dios haya puesto, es la condición pecaminosa, débil y tibia de sus hijos lo que ha detenido esa espectacular entrega del Espíritu Santo sin medida. Por lo tanto, es muy significativo tomar en consideración que estas promesas que estamos estudiando son absolutamente asequibles y están a disposición de cada uno de nosotros, sin medida, siempre y cuando las precondiciones que estudiamos en la lección pasada se lleven a término, lo cual exige una condición espiritual interna específica, una entrega y rendición de nuestra voluntad a Dios, una progresión espiritual y un gran avance en nuestra experiencia religiosa, como individuos y dentro del conjunto de la iglesia como tal. Muchas gracias. Interesante es también este testimonio, los Hechos de los Apóstoles, página 40 en español. Y dice, la promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni raza. Que significa que jóvenes, niños pueden participar en la lluvia temprana. Imagínense que en el proceso alto no fueron solo los apóstoles, fueron también otros, mucha gente, también las hermanas, las mujeres, y todos dicen que todos recibieron este Espíritu Santo en el Pentecostés. Así igual, todo que creen a Jesús, entrega su vida a Jesús, pueden recibir ese refrigerio, este Espíritu, esta medida especial de Espíritu Santo. También fue aclarado que no significa que para recibir esta medida del Espíritu Santo significa que no tenemos el Espíritu Santo y debemos recibirlo. Si tenemos una medida, tenemos una porción del Espíritu Santo seguro, porque si no, no podemos creer en la existencia de Dios. Tampoco podemos aceptar a Jesús con nuestro Salvador personal. Pero necesitamos esa medida adicional que es la lluvia temprana, y esos son los dones, esos son las capacitaciones especiales que Dios comparte con nosotros para que podamos también nosotros compartir el Evangelio con otros. En lo mismo testimonio, un poco más, algunas líneas más abajo, dice, cuando más cerca de Dios han andado los creyentes, más clara y poderosamente han testificado de amor de su Redentor. Prácticamente recibir el Espíritu Santo no significa solo un poder así como poder eléctrico que nos capacitan en algunas posibilidades. No, este derramamiento del Espíritu Santo significa que nos acercamos a Dios. Ese implantamiento de la naturaleza divina en nosotros. Y eso es, hermanos y hermanas, muy, muy importante. Y no podemos prácticamente crecer espiritualmente si no tenemos esta medida prometida por nuestro Señor Jesucristo. Seguimos adelante con la pregunta número 4. ¿Quién facultó el apóstol Pedro para presentar el mensaje sin temor a los gobernantes del pueblo? Sabemos esa experiencia, ya fue deliberada algunas otras veces en las lecciones antes, pero ¿qué podemos aprender de esa experiencia ahora, Raquel? El hecho de que se venza el temor, lo que los demás van a decir, no tomar en consideración quizás las pérdidas que se pueden tener o los rechazos, las burlas, los desprecios que se puedan sentir.
es únicamente posible cuando nuestra relación con Dios es de tal profundidad y tan constante e intensa en el tiempo que no hay otra autoridad, no hay otro interés que pueda superar nuestra máxima prioridad, que es Dios y su servicio. Esta experiencia sublime y extraordinaria la alcanzaron los discípulos en el aposento alto. Consideremos que esta no fue una experiencia aislada, fue el resultado de un proceso espiritual. Y lo mismo es aplicable para nosotros hoy. Si tememos hablar de la verdad, si nos avergonzamos de lo que teóricamente decimos profesar, si nuestra práctica de la verdad es pues muy personal, reservada, no pública, es porque tenemos muchos elementos que obstaculizan nuestro desarrollo espiritual. Aquí nos damos cuenta que Pedro habló con un gran denuedo y expuso claramente la experiencia que habían tenido en el aposento alto. Y lo explicó públicamente y después quedó por escrito. Y tenemos todas las referencias al respecto. Lo más extenso y sublime de su vida fue ese gran momento. Y entonces no había nada, ni nadie que pudiera limitarle, coartarle su capacidad de expresión y de comunicación de esta experiencia, porque nada más era más importante que la experiencia tenida con el cielo. Muchas gracias. Es interesante que dice también el testimonio. Este testimonio no podría haberse dado antes de la crucifixión de Cristo, pero Él había prometido: mayores obras haréis porque yo voy al Padre. Y de verdad es cierto que Jesús sí predicaba y hacía sus discursos, y mucha gente venía a escucharlo, pero Él no pudo convencer multitudes, ni tampoco intentaba convencerlo, porque Él hablaba con parábolas, hablaban de una forma muy cuidadosa, porque no quería impedir la misión final que Él tenía. Pero ahora debía cumplirse, debía cerrarse el círculo de la misión de Cristo después de su crucifixión y resurrección, y eso fue cumplido con esta promesa del Espíritu Santo. En la misma forma, cuando hablamos de nuestro trabajo, de nuestra misión, no podemos nosotros cerrar el círculo y cumplir la misión si no tenemos esta misma experiencia, si no recibimos este Espíritu Santo, y si no podemos avanzar con la misma fuerza como avanzó también nuestro Señor Jesucristo, nuestros hermanos apóstoles en el tiempo de la promesa, en el tiempo del Pentecostés. Vamos a ver en la pregunta número 5. ¿Qué testimonio similar y poderoso dio Esteban bajo la influencia del Espíritu Santo? ¿Cómo completó su ministerio? Esteban es un personaje muy interesante y juega un papel fundamental en el cumplimiento de la profecía. Nosotros sabemos que su apedreamiento sella el sello, valga la redundancia, de el rechazo del pueblo de Israel como pueblo de Dios. Así que Esteban es un personaje que concluye un periodo muy importante de la historia del pueblo de Dios. Ahora, él como individuo, además de su aspecto genérico dentro de la estructura de la profecía, tiene una gran enseñanza tras sí. Conocemos el proceso por medio del cual se extendió la estructura administrativa de la Iglesia de Dios en ese tiempo por las necesidades sociales que se plantearon entre los miembros de iglesias y que fueron elegidos diáconos. Uno de ellos fue Esteban.
y es espectacular los atributos que se le asumen. Dice, estaba lleno de fe y del Espíritu Santo, y de gracia y de poder, y hacía prodigios y hacía señales, era altamente elocuente, su sabiduría no podía resistirse, nadie podía contradecir el poder, los argumentos y la preciosa palabra de Dios cuando era expuesta, y aún así fue sentenciado a muerte, y sabemos que murió por apedreamiento. Sin embargo, gozó de tener una visión especial del cielo y ser copartícipe del sufrimiento y la muerte del Señor Jesús, lo cual se consideraba en aquel entonces, y debería considerarse también hoy, como el mayor privilegio. Y así realmente lo vio Esteban. El hecho de que no apreciara su vida como de valor suficiente por la predicación del Evangelio, demuestra que su experiencia espiritual con Dios, la recepción del Espíritu Santo, lo elevó a un nivel superior en su comprensión de la realidad y de los valores presentes, considerando a Dios, la verdad y la vida eterna de mucho más valor que la opinión, las doctrinas, las ideas y la vida terrenal aquí en la tierra. Esto es significativo por el hecho que nos confirma que cuando seamos capaces de realizar esta labor, no será porque nuestras capacidades o nuestros atributos lo favorecen, todo lo contrario. Será porque hemos llegado a una alta cima espiritual en nuestra relación con Dios, y el Espíritu Santo establecerá en nosotros un lineamiento de valores que establecerá a Dios como lo supremo, lo más importante, que eliminará cualquier otro interés como insignificante, lo cual tendrá como resultado una proclamación espectacular, elocuente, que no pueda ser discutible, ni pueda ser rechazable, ni mucho menos pueda ser confundida, aun cuando cueste la vida. Muchas gracias. Es una experiencia que también es parte del Evangelio, porque Jesús dijo, yo fui perseguido, usted usted también va a tener la misma experiencia. Si ustedes aman su vida, entonces la perderán. Y si la entregan para mí, entonces van a ganarse la vida eterna. Así que no es posible hacer esa experiencia sin tener Espíritu Santo en esta medida. Y podemos ver que así como Pedro, como apóstol Pablo y todos además discípulos tenían este destino, con excepción de apóstol Juan, todos además tenían un fin de mártires, entregaron su vida por el Señor Jesucristo. Y de una manera semejante también en diferentes tiempos de la historia de la iglesia cristiana tenemos esta misma entrega de la vida. Pero también debemos conectar la pregunta 5 con la pregunta número 4 y podemos ver que la experiencia con el Espíritu Santo no es una experiencia de momento, no es una experiencia temporaria, es una experiencia permanente, es una experiencia de por toda la vida. Una vez recibido el Espíritu Santo, debemos mantener este nivel de entrega y de dedicación, como lo hicieron los apóstoles igual. Entonces, hasta el fin de la vida podemos tener este poder del Espíritu Santo. No es un momento vamos a decir, un momento de exalto, un momento especial, entonces después baja otra vez el entusiasmo. No, en el caso de los apóstoles podemos ver que es un poder constante. Seguimos adelante, la pregunta número 6. Cuando un problema amenazaba con romper la unidad y la armonía de la iglesia apostólica,
¿quién hacía posible la solución? Vamos a ver cómo se mantenía este poder, porque una cosa es recibir, otro asunto es mantener el poder, mantener la espiritualidad. Y en ese caso, la iglesia que recibió ese don tan especial, esa fuerza del Espíritu Santo, claro, Satanás también intentó destruir la iglesia, pero ¿cómo solucionaron ellos ese problema? Es interesante comprobar que el hecho que el Espíritu Santo descendiera sobre la iglesia no eliminaba problemas internos u externos. Y esto es interesante comprobarlo, porque a veces tenemos la tendencia a idealizar situaciones y la Biblia nos coloca de nuevo en la realidad. Y nos damos cuenta por la descripción de Hechos capítulo 15, cuando las iglesias cristianas del momento tuvieron una primera delegación para discutir un tema que había fraccionado a la iglesia en ese momento, y había habido dos grandes grupos segregados. Aquellos que eran judaizantes, que aunque eran judíos teóricamente se habían convertido al cristianismo, consideraban que era imperativo seguir practicando todas las regulaciones establecidas en el Antiguo Testamento. Mientras que otros judíos también cristianizados y gentiles que se habían convertido al cristianismo se confrontaban con un pasado no religioso que ellos tenían dentro del judaísmo, como eran los gentiles, y la aceptación del cristianismo como mensaje, eliminando ahora sí todos los elementos relacionados con el antiguo pacto. Así que esta tensión y roces llegaron a tal intensidad que estaban al borde de la quiebra dentro del cristianismo, en dos grandes fracciones. Por esa razón se establece esta reunión especial. Ahora, el elemento significativo aquí es que expusieron ambos, aquellos que conocían el campo de labor, aquellos que habían estado especialmente enfrentados con esta situación, como era Pedro, Pablo, Bernabé, y fue necesario consensuar una decisión con el fin de darla a conocer ahora sí al resto de las iglesias cristianas. La actitud dominante aquí es especialmente significativa e incluye un elemento de enseñanza muy importante para cada uno de nosotros. La cita nos dice, de acuerdo a la declaración de Santiago, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas como necesarias. Nos damos cuenta que la dependencia que ellos tenían de Dios se demostraba en cada uno de los aspectos que debían decidir o que debían resolver. En este caso específico, las consecuencias iban a tener una gran dimensión, y solicitaron, requirieron, clamaron por la intervención divina y la revelación de la voluntad de Dios, la cual se dio a revelar a través del Espíritu Santo, y ellos, como dice el versículo, nosotros, los dirigentes del pueblo, aceptaron y se sometieron totalmente a esta revelación del Espíritu Santo. Así que ellos resolvían los problemas, no es que estos desaparecieron, pero sí con la misma entrega, con la misma sumisión y rendición a la voluntad de Dios. Muchas gracias. Es interesante que este acto de unión de los apóstoles bajo la inspiración del Espíritu Santo es la prueba que el Espíritu Santo no inspira la independencia. Y eso es muy importante, porque muchas veces nosotros entendemos que si recibimos el Espíritu Santo, entonces cada uno puede correr por su propia cuenta y hacer todo lo que él cree que es lo bueno. Podemos ver que Esteban, por ejemplo, él tenía una visión. En el momento de cuando él declaró
la verdad. Él dijo que él ve el cielo abierto y él puede ver el Hijo de Dios sentado en su trono. Así que entendemos que está incluido en esa medida del Espíritu Santo de la luz temprana las visiones, un liderazgo directo del Espíritu Santo. Sabemos que el apóstol Pablo tenía sueños y visiones y Dios le guiaba y le decía dónde ir y cómo predicar. Pero eso no significaba que cuando surgía un problema eclesiástico, que cada uno decía, bueno, yo tengo una revelación y entonces yo voy a resolverlo en acuerdo de inspiración que yo tengo. No, vemos que todos los discípulos, todos los líderes en ese tiempo se juntaron en Jerusalén con delegados de diferentes iglesias, y ahí el Espíritu Santo reveló en esta unión, en esta reunión, reveló entonces su voluntad. La independencia prácticamente está excluida por la influencia del Espíritu Santo. Vamos a ver ahora la disposición de Dios para dar su Espíritu. ¿Por qué no recibimos una mayor medida del Espíritu Santo hoy? ¿Qué podemos contestar en esa pregunta, Raquel? Bien, aquí tenemos dos citas que analizan que no es simplemente una causa, una razón, son varias. Pero fundamentalmente tiene que ver con la opinión que se tiene de uno mismo y también la condición que se cree se tiene. Apocalipsis 3:17, el Señor describe la forma en que los fieles o el pueblo de Dios profeso del último tiempo opina acerca de sí mismo. Y se dice, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tenga necesidad. Así que son tres elementos muy significativos que definen cómo se sienten aquellos que profesan seguir a Dios. Se consideran ricos, es decir, todo lo tienen. Y tienen el programa de seguir enriqueciéndose, de seguir siendo aquello que quieren ser. Y por lo tanto, no necesitan nada. Y el Espíritu Santo tiene que convertirse en una necesidad. Recordemos que hay que pedirlo. No olvidemos lo que hemos aprendido en estas lecciones hasta aquí. Debe ser una solicitud permanente y constante. Para que Dios lo entregue, tiene que haber una necesidad imperativa en cada uno de los individuos y en el conjunto del pueblo de Dios como tal. Ahora bien, cuando hay una satisfacción personal, un sentido de cumplimiento y de completa realización individual, obviamente no se va a requerir ni solicitar nada más, porque el sentido es completo. Sin embargo, en esta condición, este mismo versículo en su segunda parte compara cómo los profesos hijos de Dios se sienten, pero cómo son en realidad, porque así es como Dios los ve. Y se dice, pero tú no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. De acuerdo a estos calificativos, el nivel de desgracia y miseria es absoluto y deplorable dentro de la descripción que Dios hace de su pueblo. Es decir, es totalmente insignificante su capacidad para hacer cosas e inclusive alcanzar algo. Así que es absolutamente imprescindible pedir. Y el Señor nos dice que nos dará. Tenemos que buscar y vamos a encontrar. Tenemos que llamar y se nos va a abrir. El Señor promete que al ser conscientes, al tener una percepción realista y objetiva de nuestra condición a la luz de la palabra de Dios, aceptando la revelación que el Espíritu Santo nos hace, que nos hace sentir nuestra pecaminosidad, la necesidad de una regeneración. Debemos ceder a esta obra del Espíritu Santo en nuestra vida para que Él pueda enriquecernos
vestirnos, elevarnos a un nivel de espiritualidad, de dignidad cristiana superior. Muchas gracias, es increíble la promesa del Señor y también el poder que Él ha prometido a su pueblo, y qué lamentable es nuestra condición que no podemos recibir ese poder, o quizá algunos lo han recibido, porque sí tenemos muchos hermanos, hermanas que han tenido una experiencia muy especial con el Señor, han tenido y han convivido los milagros de Dios en su vida, en la vida de los pastores. Hemos tenido mártires igual como de los apóstoles, gente que dieron un testimonio adelante del mundo increíble, no solo en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, pero en África, en Colombia, en otros países de Sudamérica y Centralamérica. Hasta hoy, en este momento, tenemos hermanos que están bajo el peligro de su vida en los países donde no hay libertad del cristianismo. Ahí también tenemos ese peligro de nuestras vidas. Entonces hay hermanos que quedan fieles, que están dispuestos a defender la verdad hasta la muerte, y eso no es posible sin recibir el Espíritu Santo, sin tener este poder especial. Así que depende solo de nosotros. Queridos hermanos y hermanas, ten muy buen ánimo y disfruta nuestra lección, y vamos a seguir orando para que podamos recibir el Espíritu Santo hoy, porque eso es que nuestro Señor desea. Que Dios le bendiga y le guarde, y que tenga un feliz sábado. Amén.